Llevo casi 15 años en el deporte élite y entre rueda de prensa y todo esto, sino que es muy distinto los medios en Ecuador versus los medios en Suiza. Son muy distintos. El acercamiento sí es distinto, pero me he acostumbrado de los dos lados. Me costó mucho tiempo. Bienvenidos al capítulo número 28 de Zurich en español. Hoy nos acompaña Carl, un ecuatoriano suizo a quien conocí en Ecuador ya hace mucho tiempo, y a quien admiro profundamente. Gracias. Es un honor tenerte aquí a mi lado, Carl. Gracias. Les cuento un poquito de Carl. Carl es un profesional de ciclismo de montaña especializado en la modalidad conocida como Cross Country Marathon, que es una disciplina que combina resistencia, técnica y velocidad en recorridos largos por terrenos naturales y variados. ¿Es correcto? Sí, tal cual. Ok. Además, Carl se ha destacado también en el montañismo, ascendiendo cumbres emblemáticas como el Everest, el Aconcagua, el Kilimanjaro y el Elbrus en Rusia, entre otras. En el 2012 impuso un récord impresionante en el Cotopaxi. Logró subirlo en 1 hora y 15 minutos y descenderlo en apenas 22 minutos. Wow. Para quienes no lo sepan, el Cotopaxi es un volcán de casi 6.000 metros en Ecuador y es uno de los más altos, ¿no? Así es. Carl, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, Mercedes. Es un placer conversar contigo. Gracias por esa introducción. Y pues nada, es muy bonito poder hablar en español aquí en Zurich. Exacto. Zurich en español, nuestro podcast. Exacto. Carl, me gustaría que por favor te presentes, que nos cuentes un poquito de ti para empezar. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Carl Egloff. Yo soy padre de 2 maravillosos hijos. Soy esposo de una maravillosa mujer. Vivo en Zurich desde cerca de año y medio. Me crié y nací en la hermosa capital ecuatoriana, en Quito. Tengo un padre suizo, más suizo que el queso, cuadrado totalmente, y mi madre, una mujer muy carismática de Ecuador, que juntos nos criaron a 3 hijos. Yo soy el menor. Y en mi vida he hecho de todo, la verdad, empezando por profesionalizarme casi en el fútbol. Luego estuve 9 años, como mencionaste, muy involucrado en el ciclismo de montaña, donde ya me volví un deportista profesional. Y desde hace cerca de 12 años me dedico a subir y bajar las montañas en el menor tiempo posible, llamado skyrunning, o también en muchos otros lugares del mundo lo llaman speed climbing, en donde he tenido el honor y el placer y la responsabilidad de batir 14 récords del mundo por el mundo entero. Y hoy por hoy, a mis 44 años de edad, aparte soy un profesional de guía de montaña internacional. Tengo un equilibrio en mi vida entre ser guía, entre dar conferencias a nivel internacional sobre motivación, sobre resiliencia, y también tengo una agencia de montaña. Entonces, eso es un poco el resumen mío en general. Tengo la suerte de haberme criado biculturalmente entre Ecuador y Suiza, así que tengo la suerte de haberme criado con suizo, con alemán y con español de parte de mis padres. Exacto, precisamente esa es la próxima pregunta sobre tu biculturalidad. Ujú. ¿Qué significa el español para ti en tu vida? El español para mí es mi lengua número uno, es mi lengua materna, porque me crié con una madre muy amorosa, muy cariñosa, que me contaba los cuentos en español, que pasaba muchísimo tiempo valioso. Cómo olvidar aquellas épocas de ir a ver la telenovela con mamá, o de ir de sentarte con ella a cocinar. Entonces sí, el español es mucho más allá que un idioma más en mi currículum. Para mí es el idioma, es el idioma con el que me identifico, si debo escoger uno, y obviamente con el que viene de mi origen, ¿no? Ya, tú eres mitad ecuatoriano, mitad suizo. Ujú. ¿Qué representa esta biculturalidad para ti? ¿Qué parte de lo ecuatoriano y de lo suizo practicas normalmente? Yo creo que sí, algo que he aprendido de mi padre ha sido tratar de llevarte lo mejor de ambos lados, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas maravillosas de ambas culturas. Creo que el suizo, conocido mundialmente por ser ordenado, ser disciplinado, ser
una persona muy estructurada, una persona muy puntual, una persona sobre todo de que crea confianza Ujú, hacia la gente y sigue las reglas. Creo que esa parte me caracteriza mucho y la parte latina en donde digo, ok, perfecto, el carismático, el estar muy social, el ser una persona que en tiempos difíciles siempre tiene una sonrisa, en el que nunca habla todo el día del clima, sino de que habla de otras cosas que pasan allá afuera, ujú, pero sobre todo el valor de la familia, del prójimo, de un domingo, de decir, ok, hoy día es de familia, vamos a pasar juntos, vamos a cocinar juntos, vamos a reírnos juntos. Creo que es una parte bonita criarte con biculturalidad porque tratas de llevarte al menos lo positivo de ambas culturas. ujú, ujú. Tú creciste en Ecuador Ujú, y estás ahora aquí en Suiza hace un año, me contabas. correcto. ¿A qué se debió esa decisión de venir a vivir a Suiza con tu familia? Bueno, yo creo que es una decisión que iba tomando ya tiempo, es decir, no es una decisión repentina y creo que ya desde luego de la pandemia el Ecuador empezó a cambiar mucho. Lamentablemente tenemos un grave problema con la seguridad en el Ecuador que cada vez ha ido empeorando. Mm, Nosotros vivimos del turismo, nosotros vendemos expediciones en Ecuador, entonces obviamente hablar de la inseguridad siempre es un arma de doble filo porque obviamente queremos que la gente siga yendo al Ecuador. Y mm, sí, de hecho como turista tú te sientes todavía muy seguro en el Ecuador porque son partes que se consideran una burbuja. Pero también se ha visto bastante afectado en el Ecuador el tema económico, el tema de en mi mundo deportivo. Vivir como atleta se volvió insostenible. mm, Ya no encontraba yo marcas grandes que me patrocinaran como deportista por la crisis que llevaba la pandemia. Y fueron muchas cosas que empezaron a abrir los ojos de decir es el momento para ya dar un cambio. Mis hijos chicos, que es una buena etapa para poder cambiar de lugar y un asalto que cambió mucho nuestro destino de vida, pues tuvimos lamentablemente una anécdota de haber estado en la costa y tuvimos un asalto muy feroz en donde, donde gracias a Dios salimos ilesos todos, mm, pero que llevó un trauma a los niños de haber estado casi 3, 4 horas de rehenes. Y esa parte fue algo muy difícil de procesar porque tomó tiempo y luego fui muy expuesto con todo esto. Tenía siempre esos mensajes de amenaza, de un poco de vivir esa vida de paz que teníamos antes, ya no había. ujú, Y también tuve la oportunidad en ese momento de hacer un acercamiento con una productora muy grande que quería filmar mi trayectoria deportiva y pues vimos que había muchas cartas sobre la mesa en ese momento que teníamos que tomar una decisión. ujú, Y la decisión fue bastante rápida, el rato que vimos cuánto nos convendría cambiar de lugar y fue unos, sí, prácticamente fueron 36 meses de preparación entre Ecuador, venir a Suiza, entre vender, organizar, buscar trabajo y organizarnos y pues a la final fueron una gran cantidad de cosas y nos hicieron tomar la decisión de venir acá. ya, ya, parece que fue la mejor decisión, ¿no? Sí, yo creo que siempre va a haber cosas que uno extraña, es normal, creo que los seres humanos somos así, es normal, siempre lo que no tenemos queremos, sin embargo hay que ser muy pragmático, creo que eso es algo que tenemos que aprender a ser más pragmáticos y ver qué es lo mejor para todos y Mm, para mis hijos no existe un mejor lugar en este momento, luego de lo que pasaron, ujú, no quería que mis hijos vivan en un mundo de una burbuja, no quería que mis hijos crezcan con miedo, no quería que mis hijos, siempre que papá saliera en la televisión, tengamos ese miedo de qué represalias podría causar esto y de poder irte de vacaciones en paz y muchos factores más, como poder aún vivir como atleta un par de años más con otras marcas y esto fueron varias de las razones. Sin embargo, soy muy agradecido como nos ha acogido Suiza. ujú, Para mí Suiza no es desconocido. Yo tuve también mi capítulo de venir a estudiar aquí antes. Entonces, siempre he crecido con esa biculturalidad, siempre tenía que viajar a Suiza por trabajo, por clientes, por grupos, por expediciones, pero sí es otra cosa venir a vivir con niños claro. y con la familia completa. Ujú, ujú. Bueno, por un lado, qué triste las circunstancias que un poco te obligaron a venir a Suiza, pero por otro lado, tú ya tenías un poco también la ventaja, ¿no? De tener Ujú, tu binacionalidad. ujú.
en temas más agradables, ¿quieres contarnos un poco sobre esta producción que están haciendo Claro. sobre tu trabajo, tu vida? Por supuesto. Bueno, yo estoy atrás de un proyecto que se llama Seven Summits in Speed Climbing, que sería subir la cumbre más alta de cada continente, rompiendo el récord de velocidad. He llegado a hacer 4 de los 7, me faltan 3 montañas más y por la pandemia todo se empezó a estancarse un poco por temas de presupuesto, por temas de marcas y por todo esto. Y ahí es cuando la productora grande, en este caso ya la podemos mencionar, va a ser Netflix, vino y dijo: "No, queremos filmar este intento a la cumbre más alta del mundo, que es el Everest. Sabemos que está en tu calendario los próximos años. Quisiéramos ir y poderte filmar". Y pues a la final fue una decisión que también tiene que ver con la migración a Suiza, porque sabíamos que las oportunidades crecerían si estaríamos aquí, la libertad de poder filmar en espacios públicos, de poder ir con ellos a la montaña y todo iba a ser más fácil. Así que hemos hecho la producción, ya finalizamos la producción completa y están ahora en la edición final para ya entregar una película que se llamará, bueno, lo sabremos pronto en Lo la dejamos próxima en prueba, las... lo dejamos en incógnito, Ya. pero es un documental que trata de 2 atletas, como los 2 atletas intentan cada uno por su cuenta romper la plusmarca del Everest. Y Ah, pues es una trayectoria de casi 3 años que nos acompañaron a los 2 atletas por todo el mundo, cómo entrenábamos y la parte familiar, que para mí eso es lo que yo quería que más filmen, que como yo me identifico con mi familia. ujú, qué bonito, qué ganas de verlo ya. Gracias. Carl, tú viniste a Suiza con tu familia y bueno, si bien me estás contando con experiencias súper positivas de la vida que ahora tienen acá, ¿ha Ujú. habido como un tipo de shocks culturales para tus hijos, para tu familia en este paso de un país a otro? Shock como tal es una palabra fuerte en donde yo creo que no los han tenido porque hemos crecido, he tratado de ser un padre bicultural también con ellos. Yo les hablo suizo desde el día que nacieron a mis hijos en dialecto y trato de que ellos se identifiquen también con ambas culturas, que también entiendan cuáles son las cosas buenas de ambas culturas. Pero sí, obviamente, crecer con una biculturalidad no significa que tú llegues y estés adaptado. Ujú, Estamos ujú, hablando de que es un gran paso la adaptación. ujú, Una, el clima. Dos, la cultura del ser humano en Suiza es totalmente otra que en la nuestra. Y creo que sí ha habido cosas que mis hijos han tenido que adaptarse, sobre todo mi esposa ha tenido que adaptarse, pero lo han hecho súper bien y se han adaptado muy rápidamente. Y un shock tal vez es vivir todos en un espacio más pequeño. Eso es algo que también es muy distinto a Latinoamérica. Tú sabes, cada uno tiene su jardincito, su casa, su cerca, su muro, ujú, o tener a alguien que te ayude en casa, ya sea cocinar o cuidar los niños, mientras que acá uno se vuelve todólogo y también vives en un espacio muy reducido. Te sales a tomar un café en el balcón y te están observando otras 40 personas más, o sales a dejar la basura y sientes que todos te ponen los ojos encima. Y eso es un tema de adaptación que uno entiende también, que uno tiene que obviamente poner de su parte también, ¿no? Que estás en una cultura distinta, pero no, yo estoy súper sorprendido lo bien que lo han hecho. qué bien, qué bien. Me gustaría hablar un poquito sobre tus inicios Ujú. con el deporte. ¿Te acuerdas o tienes como ideas de dónde empezó esta pasión por el deporte? ¿Cómo empezó tu vida deportiva? Yo creo que eso tengo mucho en los genes porque mi padre es un guía de montaña y mi padre me llevaba desde muy temprana edad a la montaña, desde los 5 o 6 años. Incluso yo tengo fotografías con él acompañando a sus turistas y caminando al final de la fila. Y obviamente llegó a la edad del fútbol, en donde el fútbol es una religión y ya no es un deporte y todos juegan fútbol en la clase y en el colegio, pero siempre estuve muy vinculado con el deporte, era mi lugar de respiro. Y creo que se profundizó mucho el rato que mi madre empieza a sufrir del cáncer y empieza a hacer el proceso de curación, todas las quimioterapias y todo esto. Yo necesitaba desahogarme y a mis 13 14 15 16 años, que fue esta etapa de mi madre enferma en casa, me volví ultra deportista, ¿no? Que me iba horas a jugar fútbol con el barrio, con donde sea, me iba a correr y era mi manera de llegar sudado y procesarlo de mi manera.
y creo que ahí yo creé en mí mismo una capacidad deportiva, un endurance, como le decimos, que luego automáticamente fue creciendo, ¿no? Y llegué a Suiza y enseguida quería competir, quería inscribir en los clubes de fútbol. Entonces yo creo que desde muy temprana edad empezó esto del deporte, era mi manera de identificarme a mí mismo. Siempre que mi papá me llevaba a la montaña a los 10 11 12 años, yo le decía, papá, quiero serme guía. Mi papá decía, no, pero puedes hacer otra cosa, hijo, en la vida. No, no, yo quiero hacerme guía. O sea, ya estaba en mi cabeza. Ujú, Y yo creo que tiene que ver eso, la naturaleza, el estar allá afuera, me encanta. ujú, ujú. Y a propósito, ahora viviendo en Suiza, ¿ha cambiado algo tu forma de entrenar, cómo lo hacías en Ecuador o cómo lo haces aquí? ¿O ha cambiado como tu visión sobre el montañismo, sobre el deporte en general en este cambio de países? Bueno, en temas deportivos ha cambiado, el cambio ha sido drástico, ¿no? Vivir en Quito, en donde yo vivía casi a 3.000 metros de altura, en donde yo iba en el vehículo 2 horas y entrenaba en el Parque Nacional del Cotopaxi, mi segundo hogar, a casi 5.000 metros de altura, o me subía al Ruco Pichincha al menos una vez por semana, que tenía casi 5.000, a vivir a nivel del mar, a tener Ujú, invierno, en donde ya no puedes ir a correr en invierno, en frío todos los días. Entonces me he tenido que adaptar, incluso con aparatos en casa para asimilar la altura, pero yo creo que a la final yo supe eso desde un inicio, que si nos íbamos a Suiza eso tenía que cambiar. Tengo la suerte de estar siempre rodeados de gimnasios, de lugares de centro de altos rendimientos, y a la final en Suiza también las montañas están súper cerca. Entonces, ujú, si bien no tienen 6.000 metros o 5.000, ujú, es cuestión de madrugar, ir en el auto y estoy a 3.000, 2.000 entrenando como era antes. Entonces yo trato de sacar provecho de la mejor manera, la geografía, uno, y dos, en épocas de mucho frío, pues tienes esos gimnasios increíbles y al ujú, final me he logrado adaptar, he hecho mi propio gimnasio en casa y también sé que muchos años más en el deporte élite tampoco me voy a poder seguir manteniendo, ya con 44 años estoy llegando al fin de mi carrera deportiva. Estoy en 1 o 2 años terminando mi carrera deportiva élite y pues estoy enfocando en esa transición del deporte élite al mundo empresarial, de venderte con charlas, de motivaciones, que es lo que más hago en mi vida, es lo que más hago es fuera del deporte, dar charlas. Es perfecto el timing de haber venido a Suiza. ujú. Ah, interesante. Ya, lo planificaste como un suizo, entonces. Más o menos por coincidencias de la vida, pero sí. Carl, ¿qué es lo que más extrañas de Ecuador? Los jugos de fruta, la Oh, familia. Quedaría por un jugo de naranjilla mm, o quedaría por un jugo de mora. eh, pero también la gente, ujú, extraño muchísimo a la familia de mi esposa, a mi padre, a tener siempre mis hijos con sus primos jugando en el jardín y esas cosas. Pero bueno, al final es imposible tenerlo todo. Cuando creces biculturalmente, a la final termina la mitad de tu familia en un lado y la otra mitad en el otro lado. Y ahora tengo familia que no había visto en mucho tiempo, que los tengo ahora aquí en mi día a día. Así que a la final llévate lo positivo y no, no, como digo yo, puedes tener un ojo lleno de felicidad y uno lleno de tristeza y está en ti cómo encaras la vida. exactamente, ya. ¿Hay algo de la cultura ecuatoriana que lo mantienes, que lo practicas, que lo haces con tu familia? Bueno, creo que la comida, mi mujer ama los patacones, Ah, entonces siempre busca en donde hay, están vendiendo verdes. tienes que explicar, no creo que todos comprenden que son Exacto, patacones. patacones es una comida muy típica de la costa del Ecuador, que son el plátano verde, es un banano verde grande que se lo fríe y se hace como unas tortillitas de plátano. Y bueno, mucho de la comida, siempre que tenemos visitas del Ecuador, mis hijos tienen toda una lista de la comida que quieren probar, ya sean camarones o cualquier, o ya pingachos o lo que sea, muy típica la comida, pero creo que lo que más practicamos es la cercanía con la familia, tratamos de hablar mucho con los abuelos de mis hijos para que tengan ellos también hoy por hoy con la tecnología es fácil, ¿no? Ujú, Y tenerles acá también un par de meses al año. Y sí, ciertos valores en casa, como por ejemplo sentarnos todos juntos en una mesa, tratar de compartir en sobremesa, ujú, creo que es importante. ujú, ujú. Carl, si pudieras volver atrás y hablar con ese Carl chiquito que soñaba con subir las montañas Ujú. en Ecuador, ¿qué le dirías? Bueno, yo le diría que nada en la vida está escrito. Cada uno hace su vida de una u otra manera. Si me pones a mí a pensar, si yo a los 15 años tenía que responderte la pregunta, ¿qué vas a hacer el resto de tu vida, Carl?
te habría respondido totalmente a otra cosa o me habría reído del Carl de ahora, porque digo, no, eso es imposible, ¿no? Vivir del deporte o dedicarte a romper récords de montañas o vivir en Suiza con tus hijos. Yo lo veía muy distinto cuando tenía 15, 16 y cuando vine por primera vez a Suiza a esa corta edad, tenía un concepto muy distinto de vivir en Europa versus ahora que estoy aquí. Em, pero creo que lo que sí le diría es que todo lo que tú hagas en la juventud va a aportar para tu vida de adulto. Y haberla pasado difícil en mis primeros años de juventud, al perder mi madre joven y venir a Suiza sin un plan, y empezar a estudiar, haber tenido que trabajar dos, tres trabajos para pagar el arriendo, me hicieron una persona muy como agradecida de lo que tengo, de los procesos, y también una persona que con poco es feliz, una Ujú. persona sencilla. Y creo que eso también es algo que nos caracteriza mucho a los montañistas. Pues estar 2 meses en el medio de la nada, que regresas a casa y valoras tener un plato caliente o una ducha o un inodoro, cualquier cosa así valoras. Y yo creo que la vida me ha enseñado a ser una persona muy agradecida Ujú. y pues valoro cada proceso y si es que es un proceso positivo, incluso más. Ya, ya, qué bonito. Claro, sabemos que tienes otro compromiso, así que vamos terminando. Y la última pregunta que hago a todos mis invitados es si pudieras llevar algo de Suiza a Ecuador y viceversa, ¿qué sería? Bueno, yo creo que esa pregunta va mucho más allá que algo físico, porque si fuese algo físico llevaría a todas las personas que queremos a todo lado, sin olvidarme el chocolate suizo. Pero yo creo que si me podría llevar algo de Suiza a Ecuador o de Ecuador a Suiza sería un poco en la parte humana, ¿no? La parte que yo siento que es algo que es muy difícil de reflejar en Suiza, esos detalles de nuestra gente latinoamericana, ok, hijo, tuviste un mal día en el colegio, ven, te doy un abrazo. Con un abrazo se curan muchas cosas y no es un tema material, no es yo te compro un iPhone, sino es, hijo, ven, háblame, dime, procésalo o ¿sabes qué? Vamos a comer con los abuelos o cosas así que siento que esa parte, Suiza puede ser muy perfecto, pero esa parte a veces es la que me falta Mm. y esa parte es la que yo podría llevar de Suiza a Ecuador, viceversa también muchas cosas que podemos aprender de aquí en nuestra cultura, como el orden, como la disciplina, como ok, los otros no lo hacen, ¿por qué no hacerlo? Mm. Hacerlo bien, no hay que hacer lo que hace todos, hay reglas y funciona un país, uno se ríe desde afuera lo cuadrado que es Suiza en cuanto a reglas, pero funciona. Mm. Y es por algo que funcionan las cosas y entender con la cabeza hacia abajo de algo funciona porque la gente sigue eso, ¿no? Entonces yo creo que podemos aprender de ambas culturas muchísimo. Ujú. Completamente de acuerdo, sí. Claro, muchísimas gracias Encantado, Mercedes. por Un haberte placer. tomado el tiempo de venir. Y terminamos a todos. Espero que os haya gustado. A mí me encantó esta conversación. Salió súper, súper linda, muy auténtica. Y bueno, nos despedimos. Y si les gustó, por favor compartan para que la comunidad crezca. Y nos vemos en el próximo episodio en 2 semanas. Gracias, Kat. Un placer y un abrazo muy grande a todos los oyentes. Gracias. Chao, chao. Chao. Corto, pero preciso. Como buena suiza, ya te he vuelto suiza. Ya. Estaba calculando los tiempos, ¿vale? Ay, disculpa que te haya hecho correr.